tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estéis viendo este tutorial. Mi nombre es Ana y os voy a enseñar cómo poner o insertar tablas en OpenOffice. OpenOffice es un programa de software gratuito, es decir, que está liberado, no tienes que pagar por él, como por ejemplo Word, que es similar a él, lo que pasa que hay que pagar por él. Este es el icono de OpenOffice y es un programa muy completo en el que tenemos documentos de texto, que es donde vamos a insertar las tablas, tenemos hojas de cálculo, que es donde podemos realizar diversos cálculos, sumas, restas, divisiones, etcétera, es como Excel. Tenemos presentaciones, que para hacer una presentación de clase, trabajo, etcétera. Además que las estuvimos haciendo en TIC, en la clase de TIC, utilizándolas para hablar sobre las generaciones de ordenadores. Tenemos también dibujo, que es muy importante, en el que podemos hacer algoritmos de programación. Tenemos bases de datos, fórmulas, es decir, que es muy completo. Además de que aquí tenemos la opción de abrir archivos que fueron guardados con Word y puedes abrirlos con OpenOffice. Para hacer las tablas tenemos que dar al documento de texto y podemos insertarlas directamente desde aquí. Las tablas se pueden usar para clasificar, para que quede más bonito un trabajo, etcétera. Las tablas las podemos insertar desde aquí, escogiendo columnas y filas, o para una manera más precisa podemos ir a tabla, insertar, y aquí ir decidiendo columnas, filas, los encabezados, poder repetirlos, es decir, que al pasar de una página a otra podamos conservar el nombre o título. También podemos tener otras elecciones como no dividir la tabla, ponerle bordes, etcétera. Yo la que suelo usar es esta opción, en la que me parece más visual todo y podemos hacerlo a nuestro antojo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así y nos aparecen así las columnas y las filas. Aquí tenemos la opción de insertar filas o de insertar columnas. Lo que, por ejemplo, si insertamos y después nos damos cuenta de que necesitamos más columnas o filas, tenemos estas opciones. Y también tenemos las opciones de eliminar filas, de eliminar columnas o incluso de unir o dividir celdas. Es decir, seleccionar, por ejemplo, esta zona y decimos, ¿queremos unir las celdas? Se le da esta opción. Después, si queremos dividirlas, ponemos aquí y seleccionamos cuántas divisiones debe de haber en cada celda y si las queremos horizontal o verticalmente. Es decir, podemos tenerlas de una manera u otra según lo que querramos nosotros. Después podemos darle a retroceder para volver a tener las tablas como las teníamos al principio. Otras características de las tablas es que podemos poner que el texto esté centrado, que esté hacia abajo, que esté superior. Por ejemplo, yo escribo aquí mi nombre, Ana, y podemos seleccionarlo y poner que esté hacia arriba. Bueno, aquí no se aprecia realmente porque no está grande la tabla, pues darle a que esté hacia arriba, que esté en el medio, que esté hacia abajo. Y además podemos aquí, tenemos esta opción en la que nos permite ordenarlos y meter criterios ascendentes, descendentes, etcétera. Por otra parte, también podemos decorar las tablas, como por ejemplo seleccionamos esta celda y podemos añadirle distintos grosores y tipos de bordes. Tenemos desde este grosor que es el simple hasta incluso 9. Podemos tenerlas con doble raya, con una raya, etcétera. Podemos poner por ejemplo este y aquí el borde podemos seleccionarlo para la izquierda, para la derecha, ambos lados, para todo, etcétera. Por ejemplo, aquí seleccionamos todo y aquí podemos poner el color de fondo. Tenemos diversos colores, dependiendo de la versión que tengas, tendrás unos colores u otros, o incluso hay aplicaciones a mayores las que te permiten añadir colores a estas aplicaciones. Por ejemplo, añadir puentes, añadir colores, etcétera, o incluso hacer tú propiamente las mezclas, que es lo más adecuado en este tipo de programas. También puedes aquí poner el color de las líneas, por ejemplo, ponerle este turquesa, ponerle un rosa y después rellenar la celda por dentro de color, por ejemplo, de color magenta. Esto sería para seleccionar lo que escribes, pero si quisieras poner de color toda la celda, tienes que seleccionarla todo y darle a seleccionar aquí. Bueno, se ven dos colores porque previamente tenemos el color de lo escrito. Por ejemplo, voy a poner mi nombre y se ve. Después, si queremos que quede toda la tabla homogénea, le damos a retroceder para que tengamos la tabla desde un principio, así, y seleccionamos toda la tabla, así. Y le damos a poner bordes, por ejemplo,
parte 2, que es como más se nota, y como ya tenemos aquí la opción de tenerlo todo seleccionado, se ve tal. Si no, si lo pusiéramos con otros bordes, ya no estaría todo seleccionado sino unas partes. Para ponerle el color de borde tenemos aquí infinitud de colores, tenemos azules, etcétera. Después, para el color de fondo volvemos a seleccionar todo y ponemos color de fondo, por ejemplo, un cian, y así quedaría nuestra tabla. Como dije antes, podemos unificarla toda y así poner un título, por ejemplo, no sé, equipos de fútbol, ¿no? Y aquí podríamos poner de primera división, segunda división B, tercera división, por ejemplo, y en cada uno poner el nombre y los puntos y demás. También tenemos la opción de poner en color nuestras letras, variarlas. Aquí tenemos todas las fuentes. Yo tengo más fuentes porque previamente instalé fuentes desde internet, que las puedes configurar en documentos, en panel de control, etcétera. En documentos las descargarías y después en panel de control las añadirías al programa deseado. Después podemos seleccionar esto, ponerlo centrado o incluso desde aquí, centrado, superior, abajo, como hemos hablado antes, y cambiar el color, por ejemplo, ponerlo magenta. Después ponerle un fondo, yo que sé, rojo, en el que podemos distinguirlo, porque claro, vamos a poner un color igual que el fondo, sería estúpido. Después podemos también ponerle color al fondo aquí. Podemos hacer las mismas opciones que son aquí, como podéis ver se aprecian aquí. También podemos seleccionar la letra, ponerla más anchita, variarle la numeración de fuente, ponerla en cursiva, subrayado, etcétera. Y bueno, aquí acaba mi tutorial, espero que os haya gustado. Y bueno, antes recordaros que debéis ir guardando en los archivos, aquí guardarlo, y después lo guardáis en el escritorio con el nombre que deseéis vosotros. El documento se quedará en ODF, que es la extensión ODT, que es la propia extensión de OpenOffice. Y también os recomendaría ir guardándolo poco a poco por si os sucede algún problema, tanto de pérdida de datos, se te apaga el ordenador, se reinicia de repente, porque suele ocurrir. Y gracias por la atención y espero que os haya gustado este tutorial.